a liberar. Muy buenas noches, comenzamos con todo respeto. Gracias por estar con nosotros, el programa de análisis político del Canal 44, para entrarle a todos los temas importantes del país. Ibabel Arroyo, ¿cómo estás? Muy asombrada de ver la responsabilidad de los hombres que con este calor vienen para verse guapos, sí, con saco como tú y como Jaime. Y al menos ¿Qué no tal, nos obligan a traer corbata. Mira, lo bueno es que hay, hoy el aire está bien, a todo lo que da, ¿no? A 26 grados más o menos. Sí, la verdad es que a gusto. A gusto. Un gusto saludarles. ¿Cómo estás, Erika? Bien, todo muy bien. Yo contenta porque desde el año pasado que no veía a Ibabel. Entonces, ¡es cierto! Sí. ¿Ya le dijiste feliz año nuevo? Ya. Feliz año nuevo, feliz cumpleaños, felices Reyes, todo, porque también cumplí años. Ya nos pusimos a... También cumplí años, Erika. Sí, ya sé. O sea, en este tiempo, quiero que lo sepas. Feliz año 2022. Sí, la Quiero verdad que sepas que me hizo falta una botella. Entre ¿De qué? los regalos, pues de lo que tú quieras. Ah, bueno. La verdad es que sí las Ella se andaba extrañamos. repartiendo Sí las algunas, así es que no extrañamos diga. verlas interactuar aquí con nosotros. Sí, porque aparte fue marzo y sí. todo, ¿no? Lo del Día Internacional de la Mujer y todos esos. Por cierto, antes de irnos a las vacaciones de Semana Santa, pues se aprobó en el Congreso de Jalisco el jueves, 2 días antes de que comenzara la Semana Santa, se aprobó el matrimonio igualitario luego de muchos años de debate, de resoluciones de la Corte pidiendo que se universalizara el matrimonio y que hicieran los cambios legislativos necesarios. Al final se aprobó y esto generó muchísimas reacciones, entre ellas del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que nada más sale para hablar de estos temas. Hizo una crítica durísima, dijo que en realidad estas aprobaciones tenían que ver con una supuesta ideología de género. Y el tuit es de Proceso, donde precisamente hablan de estas declaraciones, califica, ahorita está muy de moda este calificativo, de vendepatrias a los diputados que lo aprobaron, y consideró Ibabel Arroyo que todo esto tiene que ver con un paquete que refleja la ideología de género. Bueno, ahí son dos temas, ¿no? O sea, uno es la aprobación finalmente en Jalisco después de tantos años del matrimonio igualitario, y no solamente del matrimonio igualitario, sino también del derecho a las personas transgénero para tener un acta de nacimiento con el género que han elegido. Y por otro lado está la reacción del cardenal Sandoval, que había sido durante muchos años el dique, ¿no? Perdón, el bloque, la el muro. La prohibición de las terapias de conversión. Ah, la multa a las terapias de conversión. Que se aprobaron en claro, esas... que para quienes no sepan, pues son esas terapias en las que obligan a la gente a reconocer que están equivocados con su orientación sexual. Sí, con su orientación Con sexual, pero además con prácticas de tortura, encerrarlos, hacerlos repetir terrible. cosas. Bueno, en fin, me parece que es un avance para Jalisco, porque, ojo, o sea, eso no significa que el matrimonio, como lo dice Juan Sandoval, va a quedar destruido. A ver, los hombres y las mujeres se van a seguir casando como siempre. Solo los que no se podían casar antes, ahora se van a poder casar. Claro, pero el revuelo que causó fue grande. A ver, no, es que pues el cardenal está mal porque esos derechos los debe de tutelar el Estado, no es un asunto de religiones. Si alguien practica la religión católica y no está de acuerdo, pues que no practique eso. Pero eso no se le puede negar como un derecho a las personas para estar en sintonía del artículo primero constitucional que habla de la igualdad de todo el mundo. Entonces, la verdad es que sí fue un paso. Finalmente esta legislatura, que es mayoritariamente de mujeres, le entró al tema. Creo que no todas, pero por lo menos cumplieron con lo que estaba pendiente en Jalisco desde hace 2 legislaturas, porque esto tiene de retraso 6 años desde que la Corte, de manera unánime, los 11 votos de ministras y ministros le dieron la razón a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que abogó por una pareja que quería casarse aquí en Jalisco. Inconstitucional, ¿no? Ese artículo El del artículo del Código específico. Civil de Jalisco, pero, creo que es el 60 y... Que definía que el matrimonio es entre un Pero hombre y ese una era mujer. un paso, pero, o sea, no son 6 años. O sea, desde 2010 que se aprobó en la Ciudad de México, aquí en Jalisco ya había empuje. Sí, pero eso, dice Jaime ¿no? desde que la Corte O sea, cuando resolvió. la Corte Sí. falla hace 6 años, ¿no? Sí. Y eso estaban obligados a actualizar el Código Civil y se tardaron justamente por este dique que señalas, que era la influencia y el poder tan fuerte de una figura como la del cardenal, ¿no?
Y de la iglesia en total que está en desacuerdo con Y eso. de los grupos ultraconservadores. Y de los grupos también. Yo de este señor no voy a hablar porque a mí me parece que darle espacio para los comentarios es demasiado. Particularmente yo nunca hablo de él, ¿no? Además, bueno, pues haber visto su entrevista con Hernán Gómez que publicó la semana pasada, eso de la actitud que tuvo y los hombres tienen pene y las mujeres alcancía, me parece lo más, Así dijo, lo más eso. denigrante, ¿no? Así es que yo pensaría que debería de haber un llamado de atención de parte de la Iglesia, ¿no? Ante sus declaraciones que vulneran los derechos de todas las personas. Después del papelón que hizo en las elecciones. De Por Tlaquepaque, supuesto, ¿no? ¿no? Que suspendió él la elección. Sí. Pero bueno, a ver, aquí quiero celebrar el empuje tanto de Susana de la Rosa como de Lolis López Jara, que está en la Comisión de Igualdad, porque si no es por ellas, esto no sale de alguna manera, ¿no? Creo que hubo un gran avance. En esto también quiero celebrar y festejar y reconocer la alegría de Enrique Velázquez, que fue quien impulsó desde la legislatura Claro, pasada claro. este tema con ahínco, enfrentándose a todo mundo. Con aquella- Con él se el aprobó la equilibrio, figura ¿no? anterior, que era la de... ¿Cómo era la No figura se aprobó, anterior? no se Las aprobó. sociedades de aprobó convivencia. las sociedades de aprobó, convivencia. las sociedades de ¿no? convivencia. No, sí se aprobó. No. Sí se aprobó. Sí se aprobó. Se Entonces, aprobó en 2013. pero yo creo que él siempre tuvo una convicción muy fuerte sobre el tema y a mí haberlo visto en la sesión tan conmovido, ¿no? Me parece importante. A ver, hay dos cosas que tengo que anotar. La primera es una regresión con relación al reconocimiento de las infancias trans, porque el gobernador del estado, Enrique Alfaro, había expedido un decreto en que las infancias trans podían ser reconocidas. Y esta nueva ley lo que hace es que da un retroceso y lo coloca con mayores de edad. La opción aquí es pues que el gobernador del estado vuelva a meter el tema de su decreto para que entonces haya un reconocimiento de las infancias, que me parece muy importante, porque para quien no lo sepa, las personas trans en este estado y en este país, o por lo menos en este estado, cada vez son mayores y más visibles, pero también cada vez enfrentan mayores peligros Ahora, ¿a qué hacia edad afuera. deberían de poder decidir eso, Erika? Se dice que a partir de los 4 o 5 años. ¿Decidir su género? Sí. O sea, no pueden votar ni pueden ir a ningún lado, pero pueden definir su género. Sí, claro. Yo no sé, ese es un tema que me divide, te soy sincero, ¿eh? O sea, que yo Totalmente de creo que acuerdo. si llegas a los 18 años, ahí sí estoy totalmente de acuerdo, que si te quieres cambiar el nombre, Pero- te quieres cambiar de género, es tu decisión. Pero hay Pero personas antes de que los 18, sí, no sé si me sale lo conservador de papá. En la Ciudad de México, No sé que sí, hay a un ver, tema ahí. yo lo expresé en mi programa de radio y mucha gente me escribió diciéndome precisamente esto, pero sigo pensando que eres muy joven y que no tienes los elementos necesarios como para decidir ya eso. Es que- A los 6 años, 7 años, decidir tu género. Es que no se trata de tomar una decisión, se trata de la expresión de tu género, porque una cosa es la expresión y otra cosa es la decisión. Y la expresión, hay gente que no se siente a gusto con la expresión del género, que es todo lo que significa tu apariencia, ¿no? No te sientes mujer, te sientes hombre a lo O al mejor, revés. o al revés. Y eso tiene que ver con un tema de expresión y que se relaciona con la identidad. La determinación, por supuesto, viene después y después Y entonces sobre todo podrán viene determinar. después también el reconocimiento oficial, porque Exacto, una cosa es pero- el reconocimiento burocrático Tal y cual. otra Pero el cosa es... reconocimiento oficial en Jalisco, en los términos que quedó, es pasando los 18. 18 Así años. quedó, aunque el Sí. decreto que decía Erika, que había expedido el Marca gobernador, las infancias. decía que desde las infancias. Ajá. Y supongo antes, porque nos tenemos que ir a otro tema, Erika, que el segundo era uno que intercambiamos por mensaje tuyo incluso, que es el voto por cédula. A mí el voto... Yo ahí, te soy sincero, Es yo parte- creo que los diputados hicieron bien en votar de forma secreta. Bueno, pero es el resquicio. por el acoso del Frente Nacional por la Familia, que lo estaba amenazando a todos los que votaran a favor. Yo A mí me parece que ahí particularmente- se justifica, no si votas magistrados o si votas otro tema, yo creo que ahí no se justifica Yo votar en secreto. particularmente creo que más acoso, más violencia han vivido las personas Claro, pero trans, si puedes evitar la otra homosexuales violencia, y de pero todo es que no es tipo. competencia entre violencias, Erika. No, o sea, está muy no mal es la violencia contra ellos, competencia. pero también está mal que No, amenacen Enrique, a diputados. No es competencia, pero yo sí creo que esto marca la posición y la determinación tienen de así cada con la persona. boca abierta, Y me ¿sabes qué? parece Y a mí. importante. ¿Sabes qué? Yo sí creo que sí es una, Último, porque nos tenemos que ir sí a es cenar. una reminiscencia de estos miedos y estas presiones a los políticos y fue parte de la negociación el decir va, pero hagámoslo en boleta. Yo creo que sí. Pero Yo además- creo que se pero justifica. creo que está bien. Yo creo que se justifica. Lo pero agrego bueno. rápido. Yo no era el tema de la Pensé que era el que lo ibas a sacar, No. porque era uno de los Mi asuntos tema que fue tenía- polémico aquel día, ¿no? No. Mi tema tenía que ver con el Ve. hecho de que las terapias de conversión, al ser prácticas de tortura, hubieran merecido castigos mucho más Pero severos tú dices que las penales multas. y Que la pura multa. Coincido. Bueno,
También el segundo tuit tiene que ver con el tema del agua, porque hay gobiernos más preocupados en buscar a los que llenan alberquitas para sus hijos en Semana Santa que en realidad resolver los problemas de fondo del agua en la ciudad. Y aquí escuchamos y leemos un tuit de José Luis Escamilla, que por cierto le mandamos un abrazo, y dice: espero que haya sido exitoso el megaoperativo del gobierno de Tlajomulco para castigar a quien este fin de semana le pusieron una alberquita inflable a sus niños. Pero ahora, ¿quién carajo castiga al gobierno de Tlajomulco el resto del año que no surte de agua a las colonias? Pues qué bueno que no vivo en Tlajomulco, porque yo la alberquita a mi hija Pero y tal vez me hubieran llevado a prisión. 900 colonias en la zona metropolitana de Guadalajara se quedaron sin agua, no solamente Tlajomulco. Sí, a ver, así que... es un despropósito. Todo Es un el despropósito. comercio, Y eso ¿no? en la Qué metropolitana es mucho más terrible. grave. Sí. Y además todo el fin de semana hubo unas severas críticas porque el CIEPA otra vez Agua la vuelve sucia. a regar. Otra vez. O sea, ahí claramente, es más, ya tengo a mi A tu nominado. nominado. ¿Quién será? ¿Está saliendo? ¿Quién será? A ver, le hace crisis cada estiaje al CIEPA. Y En justo esta estos administración. momentos. Acuérdate, hace un año en elecciones, estábamos justo empezando elecciones. Terrible. Pero fíjate, la degradación del CIEPA lleva mucho tiempo. Desde el sexenio de Emilio González y lo que pasó con Rodolfo Campo. Pero en este A ver, nuevo un Oigan, cambio pero de... algunas ahorita ya de se ve, las- pero también el sexenio de Aristóteles es un desastre. Oigan, el pero CIEPA. además... ¿Y este qué te digo? O sea, Peor. parte de la escasez sí tiene que ver con cortes por mantenimiento, y es mantenimiento porque cuando es el momento en el que baja el agua es el momento en el que se puede. Ahora, muchos de los reclamos que hay de la gente en la zona metropolitana, y me parece que son muy pertinentes, tienen que ver con la información sobre esos cortes. O sea, ok, bueno, ya, vas a cortar el agua. Ese es el ¿Por qué tema, no me sí, avisas ¿por qué cuándo no les cortas el avisas? agua y cuándo la vas a ver, regresar para que yo pueda información y también que haya pipas y acceso. tomar ahí previsiones, hay ¿no? un retroceso, porque cada año veíamos, te las mandaban a las redacciones las listas de 300 colonias. Sí. Y me acuerdo que las decíamos Sí, todas por en lo radio. menos la Una por comunicación. una de las colonias. Se acababa el programa. Por lo menos la comunicación era un poco Sí. más Y eficiente. hoy ni siquiera eso. Ahora, también decían que el acuaférico iba a resolver esto. Bueno, eso lo El dijo acuaférico que se hizo en abril del año pasado. ¿El agua qué? El acuaférico. Que iba a llevar agua de Chapala para Claro. las colonias ¿Y que por ya qué no le estaban habrán puesto el abasteciendo. macroacuaférico? Oigan, Ni macroacuaférico. yo voy a hacer una denuncia rápida. Fíjense, venía en el camino por Lázaro Cárdenas y a mediodía, en pleno sol, los aspersores funcionando Increíble. en el En camellón Lázaro Cárdenas. a la altura de 18 Sí, de vi marzo. tu Eso es tuit. Guadalajara, ¿no? Sí, vi tu tuit Eso que- es Guadalajara. Increíble, Oye, yo increíble. decía, no puede ser, estoy viendo Increíble. que está haciendo falta el agua y el O sea, no gobierno de llegaba al pasto y Guadalajara- ya se había evaporado. Ajá, Bueno, exacto. Qué bonito. Vamos al corte, estamos en Con Todo Respeto. Finalmente no pasó la reforma eléctrica que presentó en su momento el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se necesitaban 2/3 partes de los votos de los legisladores y por lo tanto de la oposición. Morena y sus aliados PT y Partido Verde sumaron 275 votos en contra, 233 del PRI, PAN, PRD y hasta una legisladora del Partido del Tucán. Tal y como sucedió con la revocación de mandato, aseguran seguidores de Andrés Manuel López Obrador que el resultado ya estaba más que considerado y hay un plan B. Pero la molestia de que no resultaron las cosas es evidente y muestra de ello es que el discurso de quienes votaron en contra son traidores de la patria. López Obrador, que sostuvo que México es demócrata y no hay corrupción, insistió que la postura de la oposición es porque no tienen ideales. Dejó en claro que no va a volver a presentar una reforma eléctrica, pero sí lo hará con una ley minera para que el litio quede en poder de la nación. Y lo hizo, mandó la ley minera y el litio va a quedar en poder de la nación. Pero vamos a hablar sobre la no aprobación de la reforma eléctrica que ha generado un gran debate en el país. Fíjense, porque por un lado se cree que esta es una gran derrota del presidente de la República, un triunfo para la oposición que puede hacer un bloque. Pero yo no estoy tan segura de que eso sea así, Enrique. ¿Tú cuál es la lectura que tienes? Ya no de la no aprobación, fíjate, no de, bueno, ya la Comisión Federal de Electricidad ya no va a ser preponderante, sino la lectura política después de el bloque opositor. A mí me queda clarísimo que la oposición se fortalece.
O sea, si el presidente hubiera logrado la reforma eléctrica quitándole a la oposición al PRI, me parece que no solamente sería un golpe en términos legislativos, sino que sería un golpe de cara a 2024. Creo que la oposición se da cuenta que si está junta, que si está unida y que incluso si suma Movimiento Ciudadano, me parece que puede detener todas las reformas constitucionales que envía el presidente. Y sí mandó un mensaje de que al menos en términos legislativos se acabó el sexenio. Se acabó. Porque quedan dos reformas que el presidente está poniendo sobre la mesa. Una, la reforma política, que nadie va a aprobar, porque es como querer cambiar al árbitro electoral, las reglas del juego, el piso de cara a la elección de 2024 a medio partido. Y entregarle Entonces, la creo que presidencia otra vez a Morena. Si no aprueban la reforma eléctrica, menos van a aprobar una reforma política. Y lo de la Guardia Nacional, ahí tendría más mis dudas. Puede ser que se ¿Lo de la debata. Guardia Nacional? Sí, que es ahora sí formalizar que pasa directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sí. pero que se necesita reforma constitucional. ¿Quién sabe? Ahí puede haber mayor debate, pero creo que en términos legislativos es sin duda la mayor derrota de López Obrador del sexenio. Bueno, es el primer presidente al que se le niega una reforma constitucional. ¿Crees que El primero. ¿Creen que tenemos un país con instituciones más sólidas después de esto? O sea, que la tendencia que estábamos viendo hacia la concentración de poder se detuvo. A ver, yo creo que sí puede ser una oportunidad como de represtigiar al Congreso. Y ante la pérdida de contrapeso que vimos en la Corte, creo que es una buena noticia lo que sucedió con que el bloque se haya mantenido. Esa era la gran incógnita desde que se hace el bloque opositor en la elección. Si en verdad iban a cumplir el objetivo que se plantearon desde el inicio. Fue la primera muestra de eso. A ver, que se plantearon desde el inicio de la legislatura, quiere decir, a ver, vamos a parar la planadora morenista que actuó en la primera legislatura, en la primera parte del gobierno de Andrés Manuel, donde pasaron todas las iniciativas sin cambiarles una coma. Y donde el Poder Legislativo se convirtió... Lo de la Guardia Nacional le cambiaron una coma, porque el PRI sobre todo fue Pero fue el que unánime, metió o sea, ahí... Fue mínimo el cambio Sí. que hubo, ¿no? Entonces yo sí creo Pero no fue mínimo porque ahí se pasó de mando militar a Que- mando al civil, mando civil. que es lo que ahorita quieren enmendar. que el bloque opositor para la planadora morenista, y yo creo que esa es una buena noticia para el país, porque el Congreso deja de ser como una oficina de recepción de las iniciativas del presidente. Bueno, lo seguirá haciendo para las leyes secundarias. Para eso Bueno, sí. como fue, Sí. como pasó con lo del litio. Y el así presupuesto. es. Pero bueno, Ajá. vale el que no pasen así las reformas constitucionales, ¿no? ¿Tú crees que sí estamos en ánimo celebratorio? Fíjate que yo no, ¿eh? Yo no. Ah, tú Yo tampoco, soy más tú tampoco. pesimista. A ver, Mira, yo... ¿por qué? A ver, creo que sí es una ventaja que el bloque opositor se haya mantenido unido con todas las sospechas que había desde la semana Del pasada, maiceo. ¿no? Del maiceo Y de los no sé cuánta cañonazos y todo cosa. eso. Entonces, una ventaja es que sí se haya mantenido fortalecido. Yo lamento, sin embargo, no creo que haya una resignificación del poder legislativo como tal, porque no hubo ni siquiera un solo discurso con argumentos. Hubo El del PAN no fue malo. El del PAN fue histriónico. Yo un par bueno. no, no fue malo, porque excesivamente explicó el papel histriónico. del Estado, la parte en la ¿Ese que es el el PAN de podía Triana? estar de acuerdo Sí, el con de Triana. Morena. El de Triana a mí se me hizo No, bueno. no, y el de de Romero. Guajardo bueno, también. pero Guajardo es otra No, no, cosa, no, ¿no? el del coordinador de la bancada, cuando se puso la postura del PAN, Sí, ese fue el único sí, discurso que sí. tuvo, que fue Jorge Javier Romero. Sí, sí, sí. Ese sí. Y el Los del- demás No, sí eran... hubo 5 o 6 buenos. No, Y el del sí. PRI, aunque Oye, no pero dio de argumentos, 500. El y del de PRI no todos dio los argumentos. no dio oradores. argumentos, pero por lo menos su actitud A y ver, de llevar ahí al pero PRI. es El que- del PRI fue histriónico. Yo no creo que todos hayan sido Sí. igual de chafas, ¿eh? No. Los discursos de Morena y PT, perdón, a Fernández Noroña parecía un estadista frente a los Claro, otros, ¿eh? Estoy de acuerdo. O sea, claro, imagínate, claro. para que Fernández Noroña parezca un O sea, estadista Fernández frente a Noroña la del era de PT los que pide mejores crucificar. oradores, claro. O sea, dices, Pero qué a lo nivelito que- la tómbola de Morena, pues Sí, ven lo que pero a lo acaba. que yo Claro, voy es que y aparte no- tenía argumentos Fernández Noroña, Sí, no decía, los comparto, oigan, pero- o sea, vamos a llegar al 24 con el voto de ustedes, que bueno, es su visión, no la compartimos, pero él estaba No, no, poniendo no. sobre la Fue un mesa bueno, un hasta punto. se puso corbata, imagínate nomás. Bueno, yo- pero a ver, no pero dejamos mi hablar a punto Erika. Es que yo no puedo hablar de la resignificación. Para mí la resignificación sería que hubiésemos tenido un debate de altura con argumentos después de 80 foros de Parlamento abierto, de N cantidad de información que les dieron. No hubo un solo discurso que recurriera a algún argumento de los científicos, de los ambientalistas. El único
pues porque tiene la experiencia, porque fue el que negoció el Temec, ¿no? Fue Ildefonso Guajardo y nada más. Entonces, desde esa perspectiva yo no lo celebro. Me parece que estamos muy lejos de redignificar el legislativo como tal, Pero ahí por creo un lado. que son dos debates distintos, ¿no? Coincido contigo, la resignificación o redignificación Sí, del Congreso, pero pues eso se necesitan por la muchas otra cosas. parte- Pero sí creo que lo que pasó en el Congreso es más acorde a la realidad política que vivimos que lo que pasaba antes. qué Es que penoso. al final tú ve, PAN, PRI y PRD obtuvieron 20 millones de votos. Ahí Morena, la 20 clave millones es de una votos. cosa, pero Nada ahí más la acotando, clave es yo cuánto dije, tiempo va a es durar una la oportunidad oposición. de relanzar Sí. la Oigan, línea de pero Congreso, quiero no es que decirles ya- una cosa. A mí lo que me parece es que, o sea, si bien se detuvo la reforma energética forma parte de una visión de país. Y esa visión de país que forma parte de, o sea, que tiene que ver con la concentración del poder y la identificación del presidente con el pueblo en la construcción de un discurso de traidores, esa estructura, esa se aún no se mantiene. detiene. Y no solamente no se detiene, sino que se fortaleció. Ojo, qué bueno que se detuvo la reforma eléctrica como estaba. Estoy feliz por O sea, ello. tú lo que querías es que López Obrador dejara de ser populista porque pierde una iniciativa. ¿Eh? O sea, porque dijiste, la resignificación de que él es el pueblo no cambió. No. Lo que quiero Sí, decir López Obrador es es así. que, ¿sabes qué? Esta es la primera vez que una reforma constitucional es pasada al Pleno sabiendo que no se tienen los votos. O sea, el poder sabía que no tenía los votos y pasó la reforma. Pasó la reforma sabiendo que la iba a perder. Menos aquí. Lo raro aquí es que siempre pasan No, las menos reformas. aquí. No, Oye, porque en pero- los otros lugares hay incertidumbre. Aquí no había aquí había certidumbre de que De esa que no tenía reforma los votos no iba a En pasar. ningún Entonces lugar hay incertidumbre, se por favor. manda directamente a pesar de que se va a perder. O sea, sabiendo que se va a perder, dicen, bueno, pues yo creo que genuinamente querían reestatizar la Comisión Federal de Electricidad, claro. no estoy diciendo que no, pero de lo perdido lo que aparezca. O sea, y ya que esta reforma está perdida, el contexto de distribución y producción energética en México está fatal, eso no coincido se contigo, arregla. eso sí, Ajá. sí, sí. ¿Y sabes quién va a pagar el costo? El costo no lo va a pagar el actual gobierno. Claro, pero la clave también sería saber cuánto tiempo más el bloque opositor va a mantenerse unido. ¿Cuánto le va a durar? Yo ¿no? creo que Esa es mínimo una gran para pregunta. las dos reformas y en cuanto se acerquen las elecciones. Es que solamente tienen un derecho de A veto, ver, que es ahora la Constitución. es el que- futuro político Es que también. yo no siento que estén unidos, siento que Hay que están intereses. en contra, que no es lo mismo. Claro, Y por que, eso que hay cada vez más incentivos Bueno, hay tres que sí para están que unidos. se pongan de acuerdo de cada 2 A ver, creo que yo sí. sí creo Yo que, creo que sí. con esto de la reforma coincido. Se abren más posibilidades de que se dé un tucom, ¿no son? Todos unidos contra Morena, que yo veo es el único camino con el que haya la posibilidad de que se venza al partido del Yo hasta presidente. MC lo sentí más cercano A ver, se PAN, fortaleció PRD. el bloque Sí. al sumar a MC. Incluso una Y yo, en diputada cambio, del siento Verde se que fue. Morena salió fortalecido, votar. fíjate. Oigan, vamos a ver Es que el a veces cartón. es la visión desde donde tú lo ves desde la Ciudad de México y nosotros desde Guadalajara. O lo Eso veo. no les importa. Oigan, o a lo mejor también tienes razón, pero también tiene que ver con los plazos, ¿no? O sea, me parece que de largo plazo que se fortalece Morena. De largo plazo. yo- Los 3 años que quedan, creo que sí. Lo que sí destacó. Igual pongan el cartón de todas maneras, bueno. es sobre lo mismo, hombre. Aquí, Lo que- aquí lo que seguimos yo sí hablando de quiero esto. destacar es el papel de la mesa directiva. Porque Ajá. sí me parece que el papel de la mesa directiva fue digno. Estuvo a la altura. Ah, sí. Estuvo controlando Sí, permanentemente. sí. Sergio Miel, que es un González morenista, Luna lo hizo muy bien. Muy bien. El propio Santiago Krill, ¿no? Las Sí. propias secretarias. Yo creo que por Pero primera era vez Sergio vemos Gutiérrez, una mesa directiva Perdón, equilibrada. tienes Sergio razón, fue Sergio Gutiérrez Sergio Luna. No, muy que bien, es muy de bien. Morena. Gutiérrez E Luna. incluso Muy metieron bien. cosas, la verdad, Sí. como que dijeron que el discurso de Alfonso había sido misógino. Ay, claro En que ningún no, momento, claro que no, cosas, en y ella ningún misma momento. dijo, no, yo no tenía nada que ver y se acabó y dio el paso a la otra palabra. No, pero sí. Sí. hay que destacarlo, ¿eh? Creo que fue una Sí. sesión Bueno, muy vamos dura y lo hizo vamos muy al bien. cartón, que es sobre lo mismo que estamos ahorita discutiendo. Pues nada más, para seguir sobre esto, es, si ustedes lo pueden ver ya, pues López Obrador está. con los pelos parados así como como Einstein. No como el de Volver al Futuro. Exacto. Como el de Volver al Como el de Futuro, Volver al tienes Futuro. razón. O como Jack Nicholson en Shining, así. sí, tal cual. Se le reventó el cable. Que yo creo Que es más bien, no volvimos al pasado, Ajá. ¿no? Pero yo creo que López Obrador, híjole, él siempre, o sea, él gana perdiendo, es increíble. Tú ya traes la idea del Mesías que nunca pierde, ¿verdad?
No, el Mesías como el Álvaro no. Delgado, como esta Claro gente que que dice, perdió. ganó el presidente. El Si le Mesías acaban de no. meter una ¿En qué ganó, madriza en el Isabel? Congreso, No. Dios ¿En qué mío. ganó? ¿En qué ganó Andrés Manuel? Estaba enojadísimo el otro día. Es que ¿Sabes hay una una cosa? capacidad para meterle una espina a Esa esto que me reforma parece no la impresionante. podía empujar. Vamos a un corte y les voy a decir ahorita que nos vayamos a un corte. Ahora sí, ya en serio. Vamos a un corte, estamos charlando con todo respeto. Detienen al exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, a pesar de las decenas de amparos que había tramitado para evitar su captura. El rey de los amparos, como se conocía ya al exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, acudió confiado a una audiencia, ya no salió. Un juez le decretó 6 meses de prisión preventiva y lo vinculó a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones, facultades en la compra irregular de equipos de videovigilancia para unidades hospitalarias en el estado. Como era de esperarse, su situación jurídica cambió y los amparos empezaron literalmente a caerse, por lo que 2 días más tarde se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares por otra carpeta de investigación que se le sigue al exsecretario de Salud y le han dictado otra prisión preventiva por 6 meses. Bueno, luego de meses y meses en que la Fiscalía Anticorrupción y el ex secretario de Salud, Antonio Cruces, jugaron como al gato y al ratón, porque iba el fiscal anticorrupción tras Cruces, pero Cruces tramitaba amparos y por lo tanto no lo podían detener. Había ido un par de veces a los juzgados a comparecer. Pues la semana pasada nos enteramos que ahora sí, la Fiscalía Anticorrupción logró acreditar distintos hechos y en un juicio de control se le dio prisión preventiva para los siguientes 6 meses, Jaime Barrera, al ex secretario de Salud, Antonio Cruces. Así es, fue un juego de estrategia claro ahí de la Fiscalía, como que ya estaba recibiendo mucha presión el fiscal anticorrupción por los malos resultados que hay en general en nuestro sistema estatal anticorrupción, que está desdibujado, Destruido. Nadie lo respeta, en fin, necesitaban dar un golpe. Y la única figura que más o menos tienen ahí fuerte, pues es este exfuncionario que les había ganado la partida con estos amparos, y lo que hacen es hacer una estrategia, citarlo por los casos de la compra de la videovigilancia y una cosa de medicinas caducas, de las que él se amparaba, lo citan y el fiscal anticorrupción le mete otra denuncia por contratos irregulares y es así como lo pueden detener, ¿no? Entonces Bueno, hay que ver. porque esa sí ameritaba la prisión preventiva, porque aún no Los no- otros No, porque no le dieron chance de ampararse contra esos nuevos delitos. Ya, O sea, oigan, pero debería de haber un renglón en el libro de récords Guinness para la cantidad de amparos. No creo que 130 haya amparos. un funcionario que haya metido más amparos 130. que el exsecretario de Salud de Jalisco. Pues Tendríamos que tan ver, o siquiera sea, lo van a reconocer por algo, 130 amparos, es ¿Cómo lo increíble. Increíble, porque además, o sea, son 130 amparos, lo que además nos da una idea de la cantidad que en realidad no son 130, pero la diversidad de acusaciones que tiene. O sea, por las cámaras de videovigilancia. Bueno, creo que hasta por unas pulseritas de citronela que había puesto contra el dengue. Bueno, eso y unas falsificaciones irregulares. Falsificaciones. Mira, ahorita lo alcanzan a detener y vincularlo a proceso con prisión preventiva por esas contrataciones irregulares. Por las masificaciones, ¿no? No fue también irregulares. porque no mantuvo la prisión domiciliaria o qué. Es que ese No, era del porque otro no le caso. habían... Ese era del otro No, y caso. fue una de las argumentaciones. Del también, otro que ya se había dio. salido, es que de algunos amparos lo habían sacado de otras detenciones, pero en esta ocasión Ahora- le dan 6 meses de prisión preventiva. Ahora- Recordemos ahora, que la si es- prisión si es- preventiva si es- un mecanismo de control Sí, pero ante mientras un se cuate, averigua. pero ante un cuate que utiliza estrategias Totalmente. para burlar la justicia, la prisión preventiva sí es justificada. Creo que es la En este única caso, vez que estoy de justificada. acuerdo con la prisión preventiva. O sea, creo que es la única vez. No, ¿eh? que te fugues o que puedas destruir Oye, pruebas. Está bien que se deslinden responsabilidades en este caso, pero aquí lo que hay que cuestionar es que no hemos logrado un modelo que inhiba la corrupción.
O sea, que contenga todos los actos de corrupción que hay pues, prácticamente en Pero todas las uno de los primeros dependencias. pasos es combatir la impunidad, que sí, es a posteriori, es cuando ya se cometió el delito, es cuando ya hubo la corrupción, pero si no se detiene la Sí, impunidad, ahora, mucho pero menos... si es Ay, una sí, una inoperancia- golondrina no hace verano. No, pero ¿verdad? si es Sí, una tienes inoperancia, razón. si es una inoperancia tremenda de la Fiscalía Anticorrupción. Durar 2 años en detener a Cruces, con todos los argumentos que tenía, si te hablo de una inoperancia tremenda de la Fiscalía Anticorrupción. Y no solamente es ese caso. ¿Qué ha pasado con el asunto de Ciudad Creativa Digital? Con el tema de pensiones, las basificaciones y los aviadores en la Secretaría de Educación Jalisco, que también se denunciaron al principio del sexenio. El caso de Cedis, más allá de Miguel Castro, que Miguel Castro cayó en prisión, pero también estaban vinculados Salvador Rizo. Y Daviel. Daviel Trujillo. O sea, y Daviel nunca Trujillo. supimos exactamente cómo se utilizó ese tema, parecía más un asunto político. Es decir, una cosa que Alfaro tiene pendiente Sí. es lo que pasó el sexenio anterior. Quitando el caso de Cruces, no tenemos a nadie detenido. Oigan, pero a y nadie. ahorita que acabas de decir No, bueno, que y siempre hay, todo o sea... todo el embate que hubo al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción Ah, sí. para debilitarlo, para quitarles el sueldo, Sí. para Sí, que ahí también limitarlos. que A ver, para Alfaro, pero también ellos se debilitan solos. Bueno, sí, pero Llevan 3 años a cobrando ver, y haciendo nada. Pero Jaime tiene razón, pero o el sea, actual la gobierno- fuerza y consistencia el y actual gobierno coherencia y también necedad del trató de Estado debilitarlo. frente al comité y no frente a los casos de corrupción. Ahora, tú dijiste ahorita algo que me llamó la atención, que es, o sea, el escenario político que rodeaba casos previos. Y en este caso, me parece que hay que reconocer que sí es algo que vienen arrastrando y que no tiene nada que ver. No me parece que podamos decir que es un momento político importante y que por algo Alfaro lo está haciendo. Me parece que no. O sea, me no hay una parece, coyuntura que explique. Me parece que tiene sentido, que es un caso que se sostiene solo y que la Fiscalía lo está haciendo No, bien. desde luego había interés desde el gobierno estatal que prosperara. Bueno, Era un caso de interés. Desde incluso luego, el gobernador lo tuiteó Sí, en claro. cuanto nos enteramos todos por un tuit directamente que hizo el gobernador. sí dijo, Dice ahora que sí había ya lo tenido. tuvimos. Porque hay que recordar Pero que... no hay un personaje Pero de que la esté investigación la defendiendo llevó a la a Fiscalía Anticorrupción Cruces, y no no la le haces Fiscalía. daño al Sí. PRI tampoco, o sea, tampoco es, Es que así ¿sabes cuál como es el un problema, momento Mabel? importante. Que todo el PRI relacionado con Aristóteles Sandoval ya está con No Alfaro. está. No, pero está con Exacto. Alfaro. Entonces, pues ya no es un asunto como No que diga, existe. ya opera Es más, quitando a Paco creo Ayón, que se está dan en un Morena. balazo al pie. Por eso. Creo que es un Sí, al balazo al revés, pie. pues todos Por están eso con no Alfaro. pues, existe un actor al que se le esté dañando más allá de Cruces, a eso me refiero. No, o sea, nadie. no hay. Y bueno, es de reconocerse que también a quién haya un dañas en caso el PRI ya, así ¿no? fuerte que se sostenga solo. ¿A quién dañas en Sí. el PRI, no? Pues a sí, quién. ¿no? Yo Ahora es un me caso abstengo. grave el asunto de salud, sí. ¿Eh? Es un caso grave. Sí, El fondo bueno. del asunto, el manejo que hubo en salud, tuvo que llegar Alfonso Peters en un poquito como a corregir el asunto del tema, ¿no? Sí, Pero sí, son acusaciones gravísimas pero- desde que estaba en Seguro Popular Cruces, ¿no? Pero ahí Sí. también la Contralora Tere Brito tenía todo bien armado y bien documentado. O sea, parte de lo que hay que... uno puede criticar el sistema estatal anticorrupción y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero hay una pieza que a mí particularmente me parece que es congruente, consistente, que hace la parte que le toca y la hace bien, y es la Contralora Tere Brito. En algunos temas. Y no sé, Digo, yo creo que al también principio, creo yo creo que al principio del sí sexenio ha sido sí sí. creo consistente en que- su trabajo, que ha pero sido yo creo que llegó el consistente. caso a toda máquina y ahí tuvo que echar atrás los Ah, ya. fingers. Pero en Ya. general, Ya. de esta administración no ha habido un solo caso. No, No, nada. porque también para la Contralora Tere Brito es muy fácil analizar los casos del pasado, pero un poquito más difícil analizar los casos del No, presente. bueno, ¿no? revisemos lo que No, pasó en el pero- caso a toda máquina. O a todos y Revisemos. otros que ha habido de debates, ¿no? Y de denuncias, ¿no? Y yo no he visto a Tere Brito metida en esos temas. No, pero particularmente a mí me tocó ver a Tere Brito hacer también un tengo una buena análisis idea. in situ de Sí. ese y muchos otros temas más. Bueno, le ponemos el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. El nombre, Babel. Bueno, pues ahí estamos viendo a Manuel Bartlett. No sé, yo creo que aunque me dejen tuerto, sigo siendo el rey. De la comisión. Es que siento que de todas maneras, de facto, sigue operando como no queremos que opere la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, así de, bueno, pues está bien. Dino electrocutado, yo le pondría. ¿Qué tal? No, yo derretido sin luz. Derretido sin luz. Pues sí, se quedó con poquita luz.
Pues sí. Yo me uno a las de Pobrecito. ustedes porque no se me ocurre nada. Ver a Bartlett así, ¿no? Pero es el personaje, estarás de acuerdo Claro, que claro, él sí es un claro. personaje Claro, que quedó claro. derrotado, ¿eh? Claro. Él sí. ¿Y ha guardado silencio del domingo para acá? Porque él Bueno, sí ¿para está qué quieres que derrotado. hable? O sea, él sí, se ha claro. mantenido calladito. O sea, está rumiando la derrota así como No ha buen dicho vino. traidores a la patria, nada. ¿Está bien o está mal eso? Vamos a un corte, estamos con todo respeto, regresamos, nos quedan muchos temas más. Pasó el ejercicio de la revocación de mandato y hay varias lecturas del mismo, puesto que mientras Andrés Manuel López Obrador consiguió alta aprobación que lo mantiene en las encuestas de valoración casi con el 92% del voto para su permanencia. Pero a la vez, la consulta no atrajo a tantos mexicanos como para que su resultado fuera vinculante. Participó menos del 18% del electorado, muy lejos del 40% requerido para que fuera de obligado cumplimiento. La duda ahora es si esto se reflejará en el 2024. Me parece que este es el único caso de la historia en el que los seguidores de un presidente que es sometido a revocación de mandato se molestan porque no hubo más votación. ¿No? O sea, normalmente dirían, ya ven, nadie quiso que lo quitaran, qué bueno que no fueron, pero como aquí la revocación era una ratificación y todo estaba al revés, la oposición celebra que no hubieran ido los que ratifican y el poder enojado porque no fueron más, qué cosa, ¿no? Sí, en un país normal, sí, muchas cosas. El gobierno no promovería la revocación, no, a ver. Yo creo que al final nos damos cuenta de qué temas sí le interesan a la ciudadanía. El domingo pasado el canal del Congreso estaba reventando, con la gente siguiendo, alcanzó picos Claro. de 100,000 personas viendo Claro, el YouTube claro. del canal del Congreso en Domingo de Santa. O sea, es una cosa, cuando dicen que México es Fuera un de país serie. apático, para algunas cosas sí, para otras cosas me parece que no. Y Yo lo que con mi pasó en ese cerveza, proceso de yo me revocación- estaba tomando mi Claro. cerveza, Sí, vi tu hacía un tuit. calorón, Claro. pero yo decía, yo veo lo que están imagina- diciendo. Pero podías poner Netflix o Con podías ver otra botanita, cosa. botanita y todo. Oye, ahí. Jaime, Botanita. pero podías ver Netflix o el fútbol o lo que sea. Pues y el estábamos canal viendo del con un ojo al gato y otro Sí, al garabato, ¿no? y toda la gente con el... De vez en cuando decía, esto no me importa, Fíjate, pero la revocación, Para un fíjate, gobierno con tanta operación, con intervención de las Fuerzas Armadas, con intervención de la Guardia Nacional, con intervención de todo el mundo, haber llegado a 12% de la votación, perdón, a 17% de la votación, me parece que es un pésimo resultado. Pésimo resultado por el presidente. un pésimo resultado considerando que no era revocación, sino ratificación. Eso Pésimo, era y que de utilizó facto, o toda sea, hay la que estructura. llamarle así. Pésimo resultado en el sentido de que no se alcanzó lo que Andrés Manuel López Obrador pretendía. Pero no tan mal porque mantiene su base dura de votantes que son 15 millones. 15 millones, a ver. Sí, sí. A ver, perdió a los que ya sabía que había perdido en el 21. Entonces, la operación de Morena yo creo que sigue siendo eficaz. Yo nada más te pregunto... 15 millones. Yo nada más te pregunto... No me Jaime, parece menor. Si tenía 15 millones en el 18, si tenía ningún 30. gobierno, ahorita tienen los mismos. No, Pero no. aparte, el 58% son gente que tiene un programa social. Es decir, que empezó a recibir apoyo de este No, gobierno. él Pero dice en ¿No el te que 7 parece de que cada perdió 10. votando? No, bueno, él dice eso, pero la Sí. encuesta del Financiero sacó que el Sí. 58% encuesta de salida. ¿No te parece que perdió base electoral? Claro. Desde ese punto de vista yo Claro. creo que sí, por la operación y por el poder que Pero yo tiene. también creo que perdió simpatizantes, pero nos permite ver cuál es el núcleo duro, ¿no? Que tiene de votantes. Pero fíjense que es un núcleo duro, y en eso coincido contigo, que es clientela, por Totalmente. una parte. Totalmente. Es clientela. O pon tú que no son clientela, sino algunos son honestos, López Obradoristas, que fueron convencidos por el poder, el gobierno y los gobernadores que tiene Morena. votar. Todos ellos no estaban en el 18 haciendo campaña de este tipo con los recursos públicos que Imagínate tienen si el PRI ahora, hubiera puesto las vans, diciéndoles que iban las a perder camionetas sus... que iba a haber. Si hubiera puesto el PRI las camionetas que puso Mario Delgado y que puso, ¿qué estaríamos diciendo ahorita? Ay, es que ya qué mal hay unas pensado. cosas, hay unas Nomás cosas que en le este dio país raid a ya no 5. causan ni debate.
O sea, ¿es normal movilizar hacia carrera de esa manera? Ay, nomás ¿Normal? le dio raid a 5 personas que se encontró en el camino. La Es muy mal marioneta. pensado. La marioneta. A ver, en ese proceso hubo una impunidad Oigan, vergonzante. Jalisco uno de los estados con menor participación El del tercero con país, menor ¿no? participación. Y además como poniéndolo con mucho orgullo todos los jaliscienses de nosotros no fuimos a votar. Jalisco no se rajó. Jalisco no se Jalisco rajó. no se rajó. No fue a votar. sí. ¿Tú fuiste a votar, No, yo no, Erika? ¿para qué? Pero yo ya lo había anunciado desde antes, ¿no? Aquí lo platicamos. Aquí dijimos que no íbamos Voy a a ir. votar el Oigan, día aquí no que lo escondemos las pidan los cartas. Pero ciudadanos. fíjense, si yo hubiese sido obligada por alguna razón, por miedo, por clientela o por lo que sea, Eres joven a construyendo el votar, futuro, tú, yo algo hubiera así. votado en contra de la revocación. Yo también. Tú también, ¿verdad? Sí. Porque yo estoy en contra de la revocación. A ver, yo soy crítica del gobierno de López Aquí Obrador. platicamos eso, pero Pero no estoy. Que acabe su o sea, mandato no y quiero que se vaya. Que acabe su mandato y se vaya. no, además, Claro. digo, platicamos aquí que no íbamos a participar por todas las irregularidades que hubo en la preparación de la revocación, ¿no? Y que una revocación Empezando porque no fue solicitada y que por una los revocación ciudadanos. auténtica la pide el ciudadano, no la promueve el mismo gobierno. Desde ahí era una cosa, pues que era una broma, ¿no? Ahora, ¿cómo le fue a Morena? ¿Se acuerdan que decíamos que esto servía para calibrar a Morena en los territorios? Yo creo y entonces que a Morena Claudia le va bien. Sheinbaum le fue mejor de lo que yo creía. Yo creo que no. ¿Eh? Estuvo No, justo en el promedio. no le fue mal, no le Justo fue en el promedio. mal, pero le fue mucho mejor. Yo creía que le iba a ir mucho No, yo peor. creo que los De gobernadores veras. no mostraron capacidad de movilización absoluta. Bueno, Tabasco sí. Bueno, el Bueno, sureste, pero Tabasco, ¿qué Tabasco, me dices? Bueno, No, pero el estamos diciendo sureste. que Tabasco es la subir tierra casi natal, ¿no? 40%. Pero es que si no llegas al Tabasco, 30% en Tabasco, Sí. verdaderamente ya. No, Quintana Roo también tuvo Sí, el una sur del fuerza. país es el sur que sube sureste. 25 para arriba. Sí, pero lo es tiene que completo. Claudia Sheinbaum con toda la operación llegar a 18% de la 18, votación, 19%, a mí se me hace sí. bajísimo. A Claudia bajísimo. Sheinbaum le ha ido mal. Creo que Digo, Claudia es en de el las 21 grandes mal, en la derrotadas. revocación mal, en lo de los Prometió presidentes. 3 Fíjate. millones y metió 1.5, pero yo creía que no iba a llegar ni al 1.5, de verdad, Es se que los digo. aquí- Por, pero es un debate de por los expectativas. resultados del 2021 en la Ciudad Ya. de México, Ahora. yo creía que en muchas alcaldías que ahora son de la oposición no se iban a alcanzar buenos Pregúntatelo. votos. Y sí se alcanzaron a pesar de ser de la oposición. Eso me llamó mucho Pero la pregúntate, atención. ¿Pero eran en contra o a favor? No, o sea, sí, a favor, digo, ¿qué? A Movilizados. favor de la Que se ratificación, o sea, en contra de la revocación. pregunta- O sea, López Obradoristas, pues. Y Babel, pregúntate esto. ¿Qué porcentaje, No me hagas de la, bolas. ¿Qué porcentaje de la candidatura tenía Claudia Sheinbaum hace 3 meses? ¿De la candidatura presidencial? Ajá. ¿Y cuál tiene ahorita? Yo creo que hace 3 meses tenía el 90% de la definición de la candidatura. Sí, Arriba, yo creo que pierde pierde la en Ciudad de ese México en la sentido. elección intermedia, le va Sí. mal, después le pasa todo este asunto de la revocación. Y ahorita yo te diría que Marcelo pues, le está empezando a empatar las cosas. Oye, lo No que sé estás si diciendo Marcelo, pero es que bueno, Mario yo creo que Delgado- De que todos ha están perdido algo la empezando a candidatura, la ha bajar. perdido. Lo que Sí, están perdió diciendo también puntos, es que pero no Mario tantos Delgado como yo pierde. creía. Yo sí creía que iba a quedar bocadajeadísima. ¿Y no? Y No, no. pero es que- O sea, votos en alcaldías que son ahorita gobernadas por el PRI y por el PAN. Hizo el ridículo, Ibabel, hubo hizo su el- 17% de participación y yo, Hizo ¿qué? el ridículo violando la ley. Sí, estoy de mandando tweets. acuerdo. Todo Sí, ese sí, ridículo sí. para sacar el porcentaje nacional. Sí, sí, sí. En la Ciudad de México. En Sí, el Entonces es Bajío. facilísimo sí, sí, movilizar. sí. Bueno, Sí, es que no, ya yo es estoy el- exagerando. Yo estoy diciendo algo así como, y no salió tan mal como debió de haber bueno. salido. Es que tal vez tú pensabas que estaba en el hoyo. Sí, en el súper hoyo, en el súper hoyo. Y nomás está a la mitad del hoyo. Bueno, ahí sí. Ahí sí Oigan, coincidimos. otro tema, la detención de el Manu Vaquita también, hace unos días. Hermano Vaquita es el primer detenido de relevancia del caso Aristóteles Sandoval, porque hasta el momento solo se habían detenido a meseros y a gente que no tenía una vinculación directa. Y parece que Manu Vaquita puede llegar a ser la pieza clave para entender la historia de lo que sucedió con O el yo lo asesinato estuve de siguiendo Aristóteles como si Sandoval. fuera novela, porque además había seguimiento Con unos del hilos juicio muy con unos buenos. hilos en redes Oye, sociales buenísimos. Y interesantísimo que haya sido la detención en la Ciudad de México con la colaboración importantísima, decisiva, de Harfuch. Ah, Decisiva, fundamental. del Decisiva. secretario de ¿Por qué? Seguridad de Porque la es de acá, Ciudad de por cierto. México, ¿Por qué? que es de acá. Porque a Aristóteles lo asesinan en diciembre de 2020 y en junio del 2020 habían atentado contra Harfuch. sí. Y acuérdate Sí. que después de ese y él atentado... decía que además había sido el Después el de ese cártel atentado, Jalisco, el después de cártel ese Jalisco. atentado, él mismo en su tuit dice, me acaba de querer matar el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí. Bueno, dicen que cuando le piden ayuda se relaciona y tanto la UIF como el Departamento de Estado americano dicen, el cártel tiene que ver con lo de Harfuch y con lo de Jorge
le da un interés a Harfuch de agarrar al cuate que se había ido después del asesinato en diciembre a la Ciudad de México a operar temas del cártel, gasolineras, restaurantes, bares, así como en Vallarta, pero en la Ciudad de México. Qué impresionante esas figuras que están entre el poder político, el poder económico y el crimen organizado, ¿no? No. A ver. Y que están con todos, Oye, que se toman fotos con todos, que están en Instagram, ¿no? Que están en todos lados. Los RPs. Son Los RPs. RPs. Y que atrás tienen un manejo impresionante. Claro. Brutal. Entonces, brutal. clave ahí Son la los persona coyotes de García VIP. Harfuch. Los coyotes VIP. Pero bueno, ¿saben qué? Me pareció una lección de periodismo para los nuevos tiempos con los juicios orales, lo que pudimos ver en las redes sociales. Y qué lástima, de verdad le pido una disculpa a la colega que hizo las redes porque no me acuerdo de su nombre. De Puerto Vallarta. Sí, tienes razón, yo también vi el hilo. Pero la voy a buscar, Georgina, una colega, buenísimo el hilo Fue que hizo en redes sociales porque el mejor siguió reporte en Twitter el caso del a través expediente. del juicio oral, porque además iba poniendo, esta es la explicación que da el testigo, esta es la explicación que da el Manu tengo Vaquita, entendido que esta es la Manu- acusación, esto es, no, buenísimo. Que Manu Vaquita le pidió disculpas a la esposa de Aristóteles. Sí, le o sea, pidió. como admitiendo el que sábado. está... No, Ese fue el sábado. pero no admitiendo, le dijo, yo no sabía que habían matado al gobernador. Según él llegó, había alguien afuera al quien le habían disparado y él se lo pidió llevó que al se limpiara la hospital. escena sin saber a quién habían Y matado. él se lo llevó al hospital y regresó Eso- diciendo, eso que limpien la lo crea. escena porque no quiero que esta... Pero No, según él cre- pensaba que nada más era esa persona que él había llevado al hospital y no sabía que el exgobernador estaba muy muerto inverosímil adentro. Sí, inverosímil. La declaración de Manu Vaquita, la verdad. Sí. Y por eso le dieron un año. Lo que falta es que citen al otro socio de Distrito el 5, tema, ¿no? Sí. El tema es que Manu Está fuera del Vaquita, país. que lo Claro. dudo mucho, confirme a los que para la UIF y para el Departamento de Estado, que ya dieron nombres, cosa que la Fiscalía Estatal nunca logró, que Manu Vaquita confirme que esos son los autores intelectuales, cosa que me parece poco probable que suceda. Lo dudo. Yo creo que hasta ahí va a llegar, ¿eh? Y ya me parece un avance frente a lo que teníamos, que era las personas que trabajaban en el bar, Oye, que el habían puro mesero. limpiado, Oye, pero y que tú decías, finalmente- hoy no puede ser, Oye, que pero ellos, finalmente sean los únicos que estén pagando el importantes- pato. Fueron importantes sus testimonios. Fueron importantes. Sí, porque Pero, por ejemplo, los construyeron la autores- historia. Los materiales están identificados, pero tampoco están detenidos. Los dos materiales, el hombre y la mujer. Ah, El es hombre y verdad, la no están Los detenidos. meseros sí dijeron, a ver, pues mi jefe, el Manu Vaquita, me dijo, no digas nada, limpia, me mentaba la madre, No viste nada. no revisó a los agresores. Quita las cámaras. Y lo que supimos, Limpia Jaime, las fue más o cámaras. menos cómo estuvo Quema el la tema, ¿no? alfombra. O sea, Que ya sabemos a qué hora se levantó Aristóteles, en qué mesa estaba, con quién, que fue al baño, quién lo siguió, que lo estaban revisando desde 2 horas antes, estaban Y algo- viendo que estaba sentado y en cuanto se levantó al baño salieron detrás de él. y la duda Tremendo, que... es terrible. Y la duda que terrible. teníamos de si estaba grabado o no el momento de, Lo cazaron. de los disparos. Lo cazaron. Y están... Hay videos del momento videos. del asesinato. Pues sí. Pues miren, yo no sé si es un avance en la investigación. En todo caso, es un enorme avance en materia de registro periodístico. Sí, sí, se siguió muy bien. De verdad me asombré. Felicidades. Felicidades a la colega Georgina, que no nos acordamos de su apellido, pero la vamos a buscar. Oigan, ¿cómo quedó la Y neta? le damos no? la neta sí, le damos la neta sí. La neta sí. A pero, Georgina, la neta guau, sí. porque nadie nos dice su apellido. Yo aquí se lo Ahorita, digo. ahorita que nos ayude búscalo. producción, por favor. Sí. Núñez o algo Hay así. que buscarlo, Yo porque aquí sí se vale lo la doy. pena, sí vale la pena. pena que busquemos, porque, y además, Sí. ¿saben qué? Para que lo busquen en redes, porque el trabajo que hizo es formidable. muy bueno. Y tiene que ver también con el nuevo esquema de justicia, con la pero oralidad siento de que los ellos juicios. entran Pero la al- forma en la que lo hizo ella es así lo tenemos Pero que en otros hacer, ¿eh? momentos entran a juicios orales. Se llama... Sin ningún periodista cubre Se lo que llama está y le pasando. mandamos un saludo cordial a nuestra colega de Puerto Vallarta, Caro Gómez Aguiñaga. Nada de que Claro. Georgina. El Gómez, era por Gómez. Caro Gómez Aguiñaga. Caro, felicidades, qué gran trabajo. La neta sí se lo lleva. Abrió un hilo que yo creo que fueron 30, ¿no? Sí, Aquí lo sí, tengo. sí. Ah, está muy bien, Sí, muy no, bien. genial. Oigan, y ahora sí vamos a ver quién se llevó el premio a lo peor de la semana pasada, bueno, de la semana antepasada, porque en realidad son 15 días, con La Neta No. Vamos a ver quién se lo llevó. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para Claudia Sheinbaum, por ser la animadora principal de la 4T. ¡Enhorabuena!
Enhorabuena. Me causa gracia Yo que la le digan propuse, yo la propuse. enhorabuena. ¿Por qué la ¿Tú la propusiste? propusiste? Recuérdanos, Por porque lo de ya la no me revocación. acuerdo. Por la intervención en la revocación. Ah, ya. por la intervención en la revocación Ya de lleva mandato. Estaba medio varias, ¿eh? desesperada ahí con el asunto. Anda Ya enrachada. varias, anda varias. enrachada. Sí, Anda sí, enrachada. sí. Tiene su lugarcito aquí Sí, en nuestra sí. sección. Para esta semana, ¿a quién nominas? Yo voy a nominar, como ya había dicho, había adelantado a este funcionario muy famoso que se llama Déjame leer, sí. Carlos Enrique Torres Lugo. Es el director del CIAPA, para si usted no sabe. No. El director Muy del famoso. CIAPA, A ver, es yo- decir, yo lo propongo a él responsable por lo del que ya agua en la platicamos. zona metropolitana. Por lo que ya platicamos, ¿no? Del agua sucia, el haber suspendido el agua sin decir qué colonias eran. Sí, la falta de información, la desorganización y el problema de todos los años de la escasez de agua. ¿A quién vas a nominar? A Mario Delgado. Mario al Delgado, ¿por presidente qué? de Morena. Déjalo en paz, no, Erika. no, hay que darle con todo a Mario Delgado. ¿Por qué? Pues ahora por promover estos cartelitos de traidores a la patria con los diputados Uy, eso es y como las hasta diputadas, fascistoide. que me parece muy fascista Que y muy Triana ya fue a denunciarlo, arriesgado. ¿no? También ya por difamación. Sí, una cosa. pero es muy riesgoso que haga eso, ¿no? El lenguaje, la lengua Oye, eso importa, puede haber las violencia. palabras Sí, importan, ¿no? Sí. Y en este momento Promueven violencia. no está bien lo Y que les están da haciendo. excusa también a los diputados que la verdad es que tampoco es que sean los héroes. Por ahí hay una, No, hay pues, una diputada el del PAN Chetoriniza, que dice ¿no? que alguien la asaltó en la Ciudad de México y que tiene que ver con que la están poniendo como traidora de la patria. A ver, No, 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 a perdón, la fue, que le- fue a la que le víctima de poncharon un la asalto llanta. que está muy mal, diputada, Dale su espero que minuto esté de bien. gloria, dale su Espero Una que minuto esté también bien, dijo, pero me poncharon una llanta, fue Oye, como adrede, los como hago la del PRI que le responsables. pararon su iniciativa de los trailers de doble cabina, de doble remolque. Es una de las consecuencias. es ya. No, bueno, sí, o sea, también les dan material, Sí hay, pero sí no. hay, sí hay. Muy mal por Mario Delgado y por todo Morena y por López Obrador, porque él empezó un día antes diciendo, pase lo que pase, estamos blindados contra los traidores de la patria. Sí, qué Aún bárbaro, antes de qué- saber el resultado, Bueno, o sea, el que lunes- claro que se sabían los resultados. El lenguaje El lunes no, también no volvió a está hablar de siendo el más traidores. adecuado, Sí, ¿eh? claro. No, lleva años. Sí. Entonces, por eso yo digo que Mario, está bien Mario Delgado ahora como títere, como, ¿cómo se llama? Como ventríloco. Ventríloco del presidente. Como Está muñeco bien, del pero ventríloco. voten por Mario Delgado. ¿Y tú? Yo propongo también a la diputada del PT, a Margarita García, la que dijo que... La de los profundos argumentos en el debate del Sí, domingo. la de que había que sí. crucificar a los diputados que Ah, votaran muy en bien. contra. Digo, hoy estamos proponiendo No. desconocidos Sí. al del CIAPA y a la diputada del PT, pero se llama Margarita García, que se hizo famosa porque le salió lo de la Semana Santa, ¿no? Crucificar ahí a los diputados. Bueno, vamos a No, dejarlo no, con no, esos qué tres y barbaridad. pasamos a, ¿qué les parece? La apuesta. La apuesta de la semana pasada fue claramente sobre la revocación de mandato, bueno, de hace 2 semanas. No era la de la No. reforma. Ah, bueno, sí. No, sí. la revocación. La de la Queríamos reforma saber no- cuántas personas iban a participar y decíamos, y miren quién ganó. Ay, estoy harta. Traía información. Primera vez que gano. Traía información. La apuesta de esta semana fue: ¿qué porcentaje tendrá la revocación de mandato? Diego dijo que 14%, David 16% y Babel un 12%. Pero la bola de cristal de Enrique Toussaint fue la más clara con el 17%. ¡Felicidades! David, ¿qué había dicho? Quiero dejar 16. constancia, Ah. quiero dejar constancia que a mí nadie me pasa información porque no he ganado ni una sola vez. Yo creo que yo es la primera que gano, Estas entonces no hay, apuestas no hay de las mal. que adivinamos. No hay mal que dure 100 años. No hay mal que dure 100 ¿Cómo años. crees? Y ahora la apuesta, ahora sí voy a ganar, ¿eh? Es en serio. No, Estoy no, segura. no. Es más, ya quedamos fuera del Vas a aire perder que vamos a y vas a apostar ver, vas a una perder. botella en él y yo. Ginebra. La apuesta de la semana es ahora fuera de nuestro territorio. El próximo domingo son las elecciones en Francia. La Ya segunda fue la vuelta. primera vuelta, esta es la segunda vuelta. Los dos punteros pasaron. Marine Le Pen de la derecha ultraderecha. y Macron, que ya no sabemos qué ideología tiene, pero que no está Liberal, de un liberal derecha. como tú, a ver. Claro que Es no. un liberal como tú. Estatista descolorido, Esta- pero descafeinado. Oye, si le dices estatista a él, imagínate el resto de candidatos lo que eran. Estatista descafeinado. Claro, no tan estatista como Mélenchon. Pero a ver, ¿quién gana? Macron, sin duda. Tú dices que gana Sí, Macron. sin Yo duda. también, yo también. Sí. Yo también, Macron. Pero yo no les voy a pagar a los tres, ¿eh? No, nada más. No, yo Oye, nos no echamos aposté, una botella yo entre ni los cuatro, no Ginebra pasa bebo. nada. Bueno, ok, está muy bien. Tú pones si gana Está muy Macron bien, está y muy yo bien. si Y gana ya Le Pen. entre los tres me pagan a mí la botella. Yo digo que va a ganar Le Pen. Qué pesimista eres. Pero Qué mal le deseas a los fíjense franceses. cómo voy a ganar por partida doble, porque si pierdo me va a dar gusto por Francia porque no ganó la derechista Marine Le Pen y no me va a importar pagar una botella. Ya vi que tú eres como el peje.
Pero De sí. todas quieres ganar. Y si gano la apuesta, pues voy a estar muy triste por Francia, pero bueno, al menos voy a tener una botella. Eso Oye. sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos la próxima semana. Gracias. Qué buena charla nos aventamos, Gracias. ¿no? Sí, muy bien, Gracias. muy bien. Un gusto. Todo Muy bien. buena. Buenas noches. Siga cuidándose todavía.